Un general arrogante y frío vivía aislado en su imponente mansión. Tras perder a su esposa años atrás, apenas hablaba con nadie. Un día, una joven consigue un trabajo en su casa. Lo que ella hace te dejará completamente helado. Antes de escuchar este giro inesperado, recuerda suscribirte al canal. El general Fernando Martínez contemplaba el horizonte con ojos opacos, las manos firmes apoyadas en la barandilla de la terraza de su imponente mansión. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con la expresión sombría en su rostro marcado por cicatrices. Cada arruga contaba una historia, cada línea trazaba un mapa de batallas ganadas y perdidas. La brisa suave agitaba las hojas de los árboles centenarios que rodeaban la propiedad, creando una sinfonía natural que parecía reflejar el vacío en su pecho. Hacía 3 años, en esa misma terraza, Fernando había recibido la noticia que cambiaría su vida para siempre. Isabel, su esposa, compañera de 2 décadas, había fallecido en un trágico accidente. Desde entonces, el silencio se había convertido en su único compañero fiel. La mansión, otrora llena de risas y vida, ahora era un mausoleo de recuerdos. Los largos y oscuros pasillos parecían devorar cualquier rastro de alegría que osara penetrar sus paredes. Fernando respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Era hora de su rutina nocturna, una secuencia meticulosa de acciones que lo mantenía anclado a la realidad. Con pasos firmes, cruzó el estudio, sus ojos pasando brevemente por la estantería llena de condecoraciones militares. Cada medalla, cada galón, contaba la historia de un hombre que alguna vez fue admirado y temido. Al llegar a la cocina, encontró a doña Carmen, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 30 años. Ella lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. «La cena está servida, general», anunció con voz suave. Fernando asintió sin decir una palabra. Se sentó en la mesa larga, diseñada para acomodar a una familia numerosa, ahora ocupada solo por él. El tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana era el único sonido que rompía el silencio, opresivo. Mientras comía mecánicamente, sus pensamientos vagaron hacia el día siguiente. Doña Carmen había mencionado que una nueva empleada comenzaría a trabajar en la mansión. Fernando frunció el ceño, incómodo con la idea de otra presencia en su refugio solitario. «La nueva chica», comenzó, su voz ronca por el poco uso. «¿Es de confianza?» Doña Carmen, sorprendida por escuchar la voz del patrón, se apresuró a responder: «Sí, señor. Lucía viene bien recomendada. Es una joven, seria y trabajadora». Fernando gruñó en respuesta, volviendo su atención al plato. No estaba interesado en detalles, solo quería asegurarse de que su rutina no sería perturbada. A la mañana siguiente, el general se despertó con los primeros rayos de sol. Su rutina matutina era tan precisa como un reloj suizo. Ejercicios, baño, desayuno, todo cronometrado con precisión militar. Estaba a punto de retirarse a su estudio cuando escuchó voces provenientes de la entrada principal. Curioso, se acercó en silencio. «Bienvenida, Lucía». La voz de doña Carmen sonó acogedora. «Te mostraré tus tareas y la casa». Fernando espió discretamente y vio a una joven de no más de 25 años. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo y llevaba ropa modesta pero limpia. Lo que llamó su atención, sin embargo, fueron sus ojos, grandes, expresivos y tristes. Había una profundidad en ellos que lo intrigó. Lucía miraba a su alrededor, claramente impresionada por la grandeza de la mansión. Sus ojos pasaron rápidamente por donde estaba Fernando, y por un momento sus miradas se cruzaron. El general sintió algo extraño, como si una descarga eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Rápidamente se recompuso y volvió a su despacho, decidido a ignorar la nueva presencia en su casa. Se sumergió en sus papeles e informes, intentando alejar la imagen de aquellos ojos de su mente. Las horas pasaron y Fernando se mantuvo aislado. El almuerzo fue servido en su despacho como de costumbre. Fue solo al final de la tarde,
cuando decidió dar un paseo por los jardines que la vio de nuevo. Lucía estaba arrodillada entre los canteros de rosas, podando cuidadosamente las plantas. Sus movimientos eran suaves, casi cariñosos. Fernando se detuvo, observándola trabajar. Había algo en la forma en que se dedicaba a la tarea que lo fascinaba. De repente, Lucía levantó la vista, notando su presencia. Se levantó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. «Buenas tardes, señor», dijo, con una voz suave, pero firme. Fernando se sintió momentáneamente desconcertado. «Buenas tardes», respondió secamente. «Las rosas eran las favoritas de mi esposa». Un destello de comprensión pasó por los ojos de Lucía. «Son hermosas, señor. Prometo cuidarlas bien». Hubo un momento de silencio, cargado de una tensión indefinible. Fernando sintió un extraño deseo de continuar la conversa, pero su instinto de autopreservación habló más alto. «Asegúrese de hacerlo», dijo bruscamente, dándose la vuelta para regresar a la casa. Mientras se alejaba, Fernando no pudo evitar mirar hacia atrás. Lucía había vuelto a su trabajo, pero había algo en su postura que sugería fuerza y determinación. Se encontró imaginando qué historia llevaba consigo aquella joven. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Fernando se sorprendió pensando en la nueva empleada. Había algo en ella que lo intrigaba, que lo hacía querer saber más. Era un sentimiento extraño, casi olvidado: la curiosidad. Tumbado en su cama king size mirando al techo, el general se permitió, por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro. No con expectativa o esperanza, sino con una leve sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Afuera, la luna llena bañaba los jardines con su luz plateada. Las rosas, cuidadosamente podadas por manos gentiles, se mecían suavemente con la brisa nocturna. Y en un pequeño cuarto en los fondos de la mansión, Lucía también se preparaba para dormir, sus pensamientos centrados en el hombre austero que había conocido ese día. Dos almas solitarias, separadas por paredes de ladrillo y experiencias de vida, apenas sabían que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. Los días siguientes trajeron un cambio sutil a la rutina de la mansión. Lucía, con su presencia discreta pero constante, comenzó a llenar los espacios vacíos con una energía que hacía mucho tiempo no se sentía en aquel lugar. Su trabajo era meticuloso y eficiente, pero había algo más: una amabilidad, una atención a los detalles que iba más allá de las simples tareas domésticas. Fernando, por su parte, observaba estos cambios con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se sorprendía notando pequeños detalles: la forma en que las cortinas ahora ondeaban con más gracia, permitiendo que la luz del sol penetrara en los antes sombríos rincones, el suave aroma a lavanda que parecía seguirlo por los pasillos, el brillo renovado de los muebles antiguos que parecían cobrar nueva vida bajo los cuidados de Lucía. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho, Fernando se detuvo abruptamente. Un sonido inesperado llegó a sus oídos, una melodía suave, casi un susurro. Siguiendo la música, se encontró frente a la biblioteca, una habitación que rara vez visitaba desde la partida de Isabel. A través de la puerta entreabierta, vio a Lucía. Estaba de espaldas a él, organizando libros en los estantes mientras tarareaba en voz baja. La escena lo tomó por sorpresa. La joven parecía tan cómoda, tan natural en aquel ambiente, que por un momento Fernando sintió como si estuviera invadiendo un espacio que ya no le pertenecía. «Ejem», aclaró su garganta, anunciando su presencia. Lucía se giró rápidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Oh, perdón, señor. No sabía que estaba ahí». «No hay necesidad de disculpas», respondió Fernando, su voz más suave de lo que pretendía. «¿A ti te gustan los libros?» El rostro de Lucía se iluminó con la pregunta. «Mucho, señor. Siempre me ha encantado leer, desde pequeña». Fernando sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Curiosidad? ¿Nostalgia? «Esta biblioteca», comenzó vacilante, «era el lugar favorito de mi esposa». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Lucía miró al coronel con una mezcla
de compasión y comprensión, que lo dejó incómodo. «Debió ser una mujer maravillosa», dijo Lucía suavemente. «La forma en que están organizados los libros, las marcas en las páginas, todo habla de alguien que realmente amaba la literatura». Fernando sintió que se le cerraba la garganta. No hablaba de Isabel con nadie desde hacía años, y allí estaba esta joven, hablando de ella como si la conociera. «Sí, lo era», logró decir, su voz ronca por la emoción contenida. Lucía pareció percibir su incomodidad. Con tacto, cambió sutilmente de tema. «Estaba organizando la sección de poesía. Tiene una colección impresionante». Agradecido por el cambio, Fernando se acercó a los estantes. Isabel adoraba la poesía, solía leerme todas las noches. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse, y por un momento Fernando se sintió expuesto, vulnerable. Pero la mirada de Lucía no contenía lástima, solo una comprensión silenciosa. «Qué bonita costumbre», comentó ella. «La poesía tiene el poder de tocar el alma de una manera que ninguna otra forma de arte puede lograr». Fernando asintió, sorprendido por la profundidad del comentario. «Tienes razón, aunque debo confesar que nunca fui muy bueno interpretando poemas». Una pequeña sonrisa jugueteó en los labios de Lucía. Quizás solo necesitaba a la persona adecuada para ayudarle a ver la belleza en ellos. El comentario, aunque inocente, llevaba un peso que ambos sintieron. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Fernando sintió algo moverse dentro de él, una emoción largamente dormida. El momento se rompió con el sonido distante del teléfono sonando. Fernando retrocedió, de repente consciente de lo cerca que estaba de Lucía. «Yo debo atender», dijo, su voz recuperando el tono formal. «Continúe con su trabajo». Lucía asintió, volviendo su atención a los libros. Pero cuando Fernando salió de la biblioteca, no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos o el calor que parecía haberse extendido por su pecho. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica a la mansión. Fernando, antes tan recluido, comenzó a salir más de su oficina. Sus paseos por el jardín se hicieron más frecuentes, y no era raro encontrarlo observando a Lucía, mientras ella cuidaba las flores o limpiaba las ventanas. Lucía, por su parte, parecía florecer en su trabajo. Su dedicación era evidente en cada tarea que realizaba, pero era en los pequeños detalles donde su verdadera naturaleza se revelaba. Un jarrón de flores frescas en la oficina de Fernando, un libro cuidadosamente seleccionado dejado en la mesita de noche, el aroma de café recién hecho impregnando la casa en las mañanas frías. Una tarde, mientras Lucía ordenaba la sala de estar, Fernando entró pareciendo agitado. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. «¿Algún problema, señor?», preguntó Lucía, preocupada. Fernando se detuvo, como si solo entonces notara su presencia. «Yo recibí una invitación para una ceremonia de condecoración, antiguos compañeros de armas. Eso parece importante», comentó Lucía notando la vacilación en su voz. «Lo es, pero no sé si debería ir. ¿Hace tanto tiempo?». Lucía lo observó por un momento, luego dijo suavemente: «A veces, señor, es importante reconectarnos con nuestro pasado, no para vivir en él, sino para recordar quiénes somos y de dónde venimos». Fernando la miró, sorprendido por la sabiduría en sus palabras. «Eres demasiado joven para hablar con tanta certeza sobre el pasado», comentó, con un leve tono de curiosidad en su voz. Una sonrisa triste pasó por los labios de Lucía. «La edad no siempre es sinónimo de sabiduría, señor. A veces, la vida nos enseña lecciones difíciles muy temprano». Había algo en la forma en que habló que tocó a Fernando profundamente. Sintió una repentina necesidad de saber más sobre ella, de entender qué experiencias habían moldeado a esa joven mujer. «Lucía», comenzó vacilante, «¿te gustaría acompañarme a la ceremonia?» «Como mi asistente, por supuesto». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor, y por un momento, Fernando se arrepintió de haberlas dicho. Pero entonces vio el rostro de Lucía iluminarse, y todo arrepentimiento desapareció. «Me sentiría honrada, señor», respondió ella,
con un brillo de emoción en sus ojos. En ese momento, algo cambió entre ellos. No se dijo con palabras, pero ambos lo sintieron. Era como si una puerta se hubiera abierto, permitiendo que un rayo de luz penetrara la oscuridad que durante tanto tiempo había envuelto la mansión y a su solitario habitante. Mientras Lucía volvía a su trabajo, con una sonrisa persistente en sus labios, Fernando se encontró mirándola con nuevos ojos. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba ansioso por el futuro, curioso por ver lo que el destino le deparaba. Afuera, el jardín parecía más vibrante, los colores más vivos. Las rosas, cuidadas con tanto cariño por Lucía, se mecían suavemente en la brisa, como si ellas también sintieran el cambio en el ambiente. La noche cayó sobre la mansión, trayendo consigo una sensación de expectativa. En el silencio de 1900, sus respectivas habitaciones, Fernando y Lucía reflexionaron sobre los eventos del día, cada uno secretamente ansioso por lo que el mañana podría traer. La mañana de la ceremonia llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa flotando en el aire de la mansión. Fernando, vestido con su impecable uniforme de gala, se ajustaba la corbata frente al espejo. Sus manos, antes firmes en los campos de batalla, ahora temblaban levemente. No era solo la perspectiva de reencontrarse con antiguos camaradas lo que lo ponía nervioso, sino también la idea de que Lucía lo acompañara. En la habitación del fondo, Lucía también se preparaba. Había elegido un vestido simple pero elegante, en un tono suave de azul. Su cabello, generalmente recogido en un moño práctico, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Mirándose en el pequeño espejo, respiró hondo, tratando de calmar el frenesí de mariposas en su estómago. Cuando finalmente se encontraron, en la entrada de la mansión, hubo un momento de silencio cargado. Fernando miró a Lucía, momentáneamente sin palabras. Ella estaba radiante. «Estás adecuada», finalmente logró decir, con la voz ronca. Lucía sonrió, un leve rubor, tiñendo sus mejillas. «Gracias, señor. Usted también está muy elegante». El trayecto hasta el lugar de la ceremonia se hizo en un silencio cómodo, salpicado por observaciones ocasionales sobre el tiempo o el paisaje. Pero había una tensión subyacente, una conciencia mutua que parecía crecer con cada kilómetro recorrido. Al llegar, Fernando sintió el peso de las miradas sobre él. Muchos años habían pasado desde su última aparición pública, y su presencia causó un murmullo inmediato. Lucía, al darse cuenta de su incomodidad, se acercó instintivamente, como ofreciendo un apoyo silencioso. «General Martínez», una voz grave y alegre cortó el aire. Un hombre robusto, con cabello grisáceo y una amplia sonrisa, se acercó. «Qué bueno verte, amigo mío». Fernando se encontró envuelto en un abrazo cálido. «Coronel Jiménez», respondió, con una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez en mucho tiempo. «¿Y quién es esta joven encantadora?», preguntó Jiménez volviéndose hacia Lucía. «Esta es Lucía, mi...». Fernando dudó por un momento. «Asistente». Lucía saludó al coronel Jiménez con una sonrisa educada, pero no pudo evitar notar la vacilación de Fernando. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron y algo indefinible pasó entre ellos. La ceremonia transcurrió con la pompa y circunstancia esperadas. Fernando, sentado en la primera fila con Lucía a su lado, se sentía extrañamente cómodo. Su presencia parecía anclarlo, manteniendo a raya los recuerdos y emociones que amenazaban con abrumarlo. Durante el discurso principal, Lucía notó que Fernando se movía incómodo en su silla. Sin pensarlo, colocó su mano sobre la de él, un gesto de consuelo. Para su sorpresa, él no la apartó. Al contrario, sus dedos se entrelazaron con los de ella, como si buscaran fuerza. Después de la ceremonia siguió una recepción. Fernando se encontró rodeado por antiguos compañeros, todos ansiosos por ponerse al día. Lucía permaneció a su lado, una presencia discreta pero constante, ofreciendo un vaso de agua aquí, una palabra amable allá. «Entonces, Martínez», dijo uno de los oficiales con una sonrisa maliciosa, «parece que finalmente decidiste salir de ese castillo solitario y con una compañía tan agradable».
Fernando sintió su cuerpo tensarse. Abrió la boca para responder, pero Lucía se adelantó. «El general ha sido muy amable al guiarme», dijo ella con una voz suave pero firme. «Estoy aprendiendo mucho de él». El oficial pareció sorprendido por la respuesta, pero asintió con respeto. Fernando miró a Lucía con una mezcla de gratitud y admiración. Ella había manejado la situación con una gracia que él no esperaba. Conforme avanzaba la noche, Fernando comenzó a sentir el peso de los años y los recuerdos. Lucía, al notar su cansancio, sugirió gentilmente que tal vez era hora de partir. Él asintió agradecido. En el camino de regreso a casa, el silencio en el coche era diferente. Había una intimidad, un entendimiento mutuo que no existía antes. «Gracias», dijo finalmente Fernando con voz baja. «Por hoy. Por todo». Lucía lo miró con una suave sonrisa en sus labios. «No hay de qué, señor. Ha sido un honor estar a su lado». Cuando llegaron a la mansión, Fernando sorprendió a ambos al ofrecer su mano para ayudar a Lucía a salir del coche. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de ambos. Parados en la entrada de la casa, bajo el cielo estrellado, se miraron. Había tanto por decir, tantas emociones no expresadas flotando en el aire entre ellos. «Buenas noches, Lucía», dijo finalmente Fernando, con voz ronca por la emoción contenida. «Buenas noches, señor», respondió ella, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Mientras cada uno se dirigía a sus respectivas habitaciones, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La soledad que durante tanto tiempo había sido una compañera constante parecía haber retrocedido, dando paso a algo nuevo, algo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Tumbado en su cama, Fernando miraba al techo, repasando los eventos del día. La imagen de Lucía, radiante en su vestido azul, bailaba en su mente. Se sorprendió sonriendo, un gesto que hacía mucho tiempo no hacía. En la habitación del fondo, Lucía también estaba despierta. Acariciaba distraídamente la mano que Fernando había sostenido durante la ceremonia, reviviendo la sensación de sus dedos entrelazados. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de emociones que aún no estaba lista para nombrar. La mansión, antes un monumento a la soledad y la pérdida, ahora parecía vibrar con posibilidades. Las paredes que durante tanto tiempo habían ecoado, solo silencio, ahora parecían susurrar promesas de un futuro diferente. Afuera, el jardín bañado por la luz de la luna parecía más vivo que nunca. Las rosas, testigos silenciosos, se mecían suavemente en la brisa nocturna, como si aplaudieran el desarrollo de esta historia inesperada. Los días que siguieron a la ceremonia trajeron un cambio sutil pero palpable al ambiente de la mansión. Era como si un hechizo se hubiera roto, permitiendo que la vida volviera a fluir por los pasillos antes sombríos. Fernando, antes tan recluido, ahora parecía buscar razones para salir de su estudio, y sus paseos por el jardín se volvieron más frecuentes y prolongados. Lucía, por su parte, se sentía cada vez más cómoda en su papel. Su presencia traía una luz que hacía mucho tiempo estaba ausente en aquella casa. Tarareaba en voz baja mientras trabajaba, y su sonrisa gentil iluminaba hasta los rincones más oscuros de la mansión. Una mañana, mientras Lucía ordenaba la biblioteca, Fernando entró en silencio. La observó por un momento, fascinado por la forma en que manejaba los libros con tanto cuidado y reverencia. «¿De verdad amas la literatura, no es así?», preguntó, anunciando finalmente su presencia. Lucía se volvió, un leve rubor tiñendo sus mejillas al darse cuenta de que estaba siendo observada. «Sí, señor, los libros siempre han sido mis mejores amigos». Fernando se acercó, tomando uno de los volúmenes que ella acababa de organizar. Era un libro de poesías, uno de los favoritos de Isabel. «Mi esposa solía decir que cada libro era una puerta a un nuevo mundo», dijo, su voz cargada de emoción, contenida. Lucía lo miró con comprensión. Tenía razón, por eso amo tanto leer. Cada historia es una oportunidad de vivir una vida diferente, de experimentar emociones que quizás nunca tengamos la oportunidad de sentir en la vida real. Sus palabras tocaron algo profundo en Fernando.
Se encontró compartiendo, por primera vez en años, algunos de los recuerdos que guardaba de Isabel. Habló de las noches en que ella le leía, de cómo su voz suave daba vida a las palabras impresas. Lucía escuchó atentamente, sus ojos brillando con empatía y algo más, algo que Fernando no podía identificar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. «Señor», dijo suavemente cuando él terminó, tal vez podamos revivir un poco esa tradición. Yo podría leerle si quiere». La oferta tomó a Fernando por sorpresa. Su primera reacción fue negarse, protegerse tras las murallas que había construido a lo largo de los años. Pero había algo en la mirada de Lucía, una mezcla de esperanza y comprensión que lo hizo dudar. Me gustaría eso», respondió. Finalmente, su voz casi un susurro. Y así una nueva tradición nació en la mansión. Todas las noches, después de cenar, Lucía y Fernando se encontraban en la biblioteca. Ella leía, su voz suave dando vida a las palabras, mientras él escuchaba, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir. Conforme los días se transformaban en semanas, Fernando se encontraba ansioso por esos momentos. No era solo la lectura en sí, sino la presencia de Lucía, la forma en que ella lograba traer calor y vida a un espacio que durante tanto tiempo había sido frío y vacío. Una noche, mientras Lucía leía un pasaje particularmente emotivo de una novela, Fernando notó una lágrima solitaria deslizándose por su rostro. Sin pensarlo, extendió la mano tocando suavemente el rostro de Lucía para secar la lágrima. El contacto, aunque breve, envió una oleada de electricidad a través de ambos. Lucía dejó de leer, sus ojos encontrándose con los de Fernando. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Fernando retiró la mano rápidamente, como si hubiera sido quemado. «Lo siento», murmuró, levantándose abruptamente. «Creo que es mejor que terminemos por hoy». Lucía asintió en silencio, su corazón latiendo de manera desordenada. Observó a Fernando salir de la biblioteca, sus pasos apresurados resonando por los pasillos. Sola, tocó el lugar donde sus dedos habían estado momentos antes. Una mezcla confusa de emociones revolviéndose en su pecho. En los días que siguieron, hubo una tensión palpable entre ellos. Fernando parecía estar evitando a Lucía, pasando más tiempo encerrado en su oficina. Las sesiones de lectura se suspendieron temporalmente, dejando un vacío que ambos sentían profundamente, aunque ninguno se atrevía a admitirlo. Lucía, por su parte, se sumergió en su trabajo con aún más dedicación. Cuidaba la casa con un fervor casi frenético, como si intentara llenar el vacío que sentía con actividad constante. Fue durante una de esas tardes de trabajo intenso que ocurrió lo inesperado. Lucía estaba limpiando los candelabros del salón principal, equilibrada precariamente en lo alto de una escalera. Concentrada en su tarea, no se percató de que la escalera comenzaba a tambalearse peligrosamente. Fernando, que pasaba por el pasillo, escuchó el grito de sorpresa de Lucía. Sin pensarlo, corrió hacia el salón, llegando justo a tiempo para verla caer. Con reflejos que no sabía que aún tenía, se lanzó hacia adelante, logrando atraparla en sus brazos antes de que tocara el suelo. Por un momento, quedaron allí, congelados, Lucía en los brazos de Fernando, sus rostros a centímetros de distancia. Podían sentir la respiración del otro, el corazón de ambos latiendo frenéticamente. «¿Estás bien?», preguntó Fernando, su voz ronca de preocupación. Lucía asintió, incapaz de formar palabras. Sus ojos estaban fijos en los de Fernando, viendo en ellos una emoción que nunca antes había notado. Lentamente, casi de manera renuente, Fernando ayudó a Lucía a ponerse de pie, pero incluso después de que ella estuviera segura en el suelo, no se separaron del todo. Había una fuerza magnética entre ellos, algo que parecía imposible de resistir. «Lucía, comenzó Fernando, pero las palabras parecían insuficientes para expresar el torbellino de emociones que sentía. Lucía colocó un dedo suavemente sobre sus labios, silenciándolo.
Está bien, dijo suavemente. No necesitamos decir nada ahora. En aquel momento, algo cambió entre ellos. Las barreras que habían construido, las dudas y miedos que los mantenían separados, comenzaron a derrumbarse. No hubo besos apasionados ni declaraciones grandiosas de amor, solo una mirada, un toque, una comprensión silenciosa de que algo profundo y significativo estaba naciendo entre ellos. Cuando finalmente se separaron, fue con renuencia. Fernando volvió a su oficina y Lucía a sus tareas, pero ambos sabían que nada sería como antes. La semilla del amor había sido plantada, y aunque aún quedaba un largo camino por delante, lleno de obstáculos e incertidumbres, habían dado el primer paso en un viaje que prometía transformar sus vidas para siempre. Los días que siguieron al incidente de la escalera trajeron una nueva dinámica a la mansión. Fernando y Lucía bailaban un vals silencioso de miradas furtivas y toques accidentales. La tensión entre ellos era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Una mañana particularmente soleada, Fernando decidió dar un paseo por el jardín. Al doblar una esquina, se encontró con Lucía, arrodillada entre los canteros de rosas, sus manos podando suavemente las flores. El sol de la mañana iluminaba su cabello, creando un halo dorado a su alrededor. «Buenos días, Lucía», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. Lucía levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro. «Buenos días, señor. Está un día precioso, ¿no cree?» Fernando asintió, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. «Sí, está precioso». Hubo un momento de silencio cargado, ambos conscientes de que no estaban hablando solo del clima. «Las rosas están floreciendo hermosamente este año», comentó, Lucía rompiendo el silencio. «Creo que les gustan los cuidados extra que les he dado». Fernando se acercó agachándose a su lado. «Tienes un don, Lucía, no solo con las flores, sino con todo en esta casa. Has devuelto la vida a este lugar». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse, y por un momento, Fernando se sintió vulnerable, expuesto. Pero la mirada que Lucía le dirigió, llena de comprensión y algo más, algo cálido y profundo, lo calmó. «Gracias, señor», respondió ella suavemente. «Este lugar, esta casa, significa mucho para mí». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Fernando sintió un repentino deseo de acercarse, de tocar el rostro de Lucía, El sonido estridente del teléfono de la casa interrumpió el momento. Fernando se levantó abruptamente, murmurando algo sobre tener que atender, y se alejó, rápidamente. Lucía lo observó partir, un suspiro escapando de sus labios. Volvió su atención a las rosas, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre el hombre que estaba derribando lentamente las murallas alrededor de su corazón. Dentro de la casa, Fernando atendió el teléfono, su voz tensa. Era su antiguo colega, el coronel Jiménez. «Martínez, viejo amigo». La voz alegre del coronel resonó al otro lado de la línea. «Te llamo para invitarte a una cena la próxima semana. Nada formal, solo unos viejos amigos recordando los buenos tiempos». Fernando dudó. Su primera inclinación fue rechazar, como siempre hacía. Pero entonces, una idea surgió en su mente. «Jiménez», comenzó, vacilante, sería un problema si trajera una acompañante». Hubo un momento de silencio sorprendido al otro lado de la línea, seguido de una risada cálida. «Claro que no, amigo mío. Trae a tu acompañante. No puedo esperar para conocerla mejor». Después de finalizar los detalles, Fernando colgó el teléfono, su corazón latiendo rápidamente. Había dado un paso del que no podía retroceder. Ahora necesitaba encontrar el valor para invitar a Lucía. La encontró en la cocina preparando el almuerzo. Por un momento, Fernando se quedó parado en la puerta, observándola. Había una gracia natural en sus movimientos, una alegría simple que lo fascinaba. «Lucía», llamó suavemente. Ella se volvió, una sonrisa iluminando su rostro al verlo. «Sí, señor». Fernando respiró hondo. «Yo recibí una invitación para una cena la próxima semana.
con algunos antiguos compañeros del ejército. Lucía asintió esperando que continuara. Me gustarías, es decir, si no te importa, me gustaría que me acompañaras, como mi acompañante. Las últimas palabras salieron casi en un susurro, y Fernando sintió su rostro calentarse. Se sintió ridículamente joven e inseguro, como un adolescente invitando a alguien al baile por primera vez. El rostro de Lucía se iluminó de sorpresa y alegría. «Me encantaría, señor», respondió, su voz suave pero firme. El alivio que Fernando sintió fue casi físico. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que Lucía nunca había visto antes. «Genial», dijo. «Yo estoy ansioso por eso». En los días siguientes hubo un cambio sutil en la dinámica entre ellos. Las sesiones de lectura en la biblioteca se reanudaron, pero ahora había una intimidad, una expectativa en el aire que no existía antes. Sus miradas se demoraban un poco más, sus sonrisas eran un poco más cálidas. La noche de la cena, Fernando esperaba ansiosamente en el vestíbulo. Cuando Lucía bajó las escaleras, sintió que su corazón se detenía. Estaba deslumbrante en un vestido simple pero elegante, su cabello suelto enmarcando su rostro. «Estás preciosa», dijo Fernando, su voz ronca de emoción. Lucía se sonrojó, una sonrisa tímida en sus labios. «Gracias, señor. Usted también. Está muy elegante». Cuando él le ofreció su brazo, Lucía lo aceptó sin dudarlo. Juntos salieron hacia la noche, dejando atrás la soledad de la mansión y caminando hacia un futuro lleno de posibilidades. La cena en casa del coronel Jiménez era una mezcla de elegancia militar y cálida hospitalidad. Cuando Fernando y Lucía llegaron, fueron recibidos con sonrisas cálidas y miradas curiosas. El murmullo de las conversaciones disminuyó momentáneamente al entrar, y todas las miradas se volvieron hacia la inesperada pareja. «Martínez, viejo amigo», exclamó el coronel Jiménez, acercándose con los brazos abiertos. «Y esta debe ser la encantadora Lucía. Bienvenidos, bienvenidos». Lucía sonrió con gracia, saludando a todos con una amabilidad que inmediatamente cautivó a los presentes. Fernando, por su parte, se sentía simultáneamente orgulloso y protector, su mano descansando inconscientemente en la espalda de Lucía mientras la guiaba por la sala. A medida que avanzaba la noche, quedaba claro que Lucía no era solo una bella acompañante. Su inteligencia y encanto natural brillaban en cada conversa. Discutía política con los oficiales mayores, literatura con las esposas, e incluso logró arrancar algunas risas del siempre serio general Almeida con sus comentarios ingeniosos. Fernando observaba todo con una mezcla de admiración y un sentimiento creciente que aún no estaba listo para nombrar. Al ver a Lucía en este nuevo contexto, tan cómoda y radiante, se preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin ella en su vida. En un momento de la noche, mientras Lucía conversaba animadamente con un grupo de invitados, el coronel Jiménez se acercó a Fernando, quien estaba un poco apartado, observando la escena. «Ella es especial, ¿verdad?», comentó Jiménez, siguiendo la mirada de Fernando. Fernando asintió, incapaz de apartar los ojos de Lucía. «Sí, lo es». «¿Sabes, Martínez?», continuó Jiménez, suavizando su voz. «Es bueno verte así, vivo de nuevo. Todos estábamos preocupados por ti después de... bueno, ya sabes». Fernando sintió un nudo en el pecho al pensar en Isabel, pero por primera vez, el dolor no era paralizante. Era un recuerdo dulce, mezclado con gratitud por el tiempo que habían compartido. «La vida sigue, Jiménez», respondió Fernando, sorprendiéndose, a sí mismo con sus propias palabras. «Isabel siempre quiso que fuera feliz». Jiménez sonrió, dándole una palmada amistosa en el hombro a Fernando. «Y parece que has encontrado a alguien que puede ayudarte en eso». Antes de que Fernando pudiera responder, Lucía se acercó a ellos, sus ojos brillando de emoción. «Señor», dijo dirigiéndose a Fernando, «la señora Almeida me estaba contando sobre el baile benéfico que tendrá lugar el próximo mes. Parece ser un evento maravilloso». Fernando sintió un leve pánico. Los bailes significaban bailar, socializar,
cosas que había evitado durante años. Pero al ver el entusiasmo en 1900, el rostro de Lucía se encontró incapaz de negarse. Tal vez podríamos ir, dijo con vacilación. La sonrisa que Lucía le dedicó en respuesta hizo que su corazón diera un salto. Era como si el sol hubiera aparecido de repente, iluminando todo el ambiente. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, risas y miradas compartidas. Cuando finalmente llegó la hora de partir, Fernando se sorprendió al darse cuenta de que había disfrutado genuinamente de la noche. Por primera vez en años, se sentía conectado con el mundo nuevamente. En el camino de regreso a casa, un silencio cómodo flotaba entre ellos. Lucía miraba por la ventana del coche, una leve sonrisa en sus labios. Fernando, por su parte, dividía su atención entre la carretera y su perfil, iluminado por la luz de la luna. «Gracias por traerme esta noche», dijo Lucía suavemente, rompiendo el silencio. «Fue maravilloso». Fernando sintió un calor extenderse por su pecho. «Yo soy el que te agradece, Lucía. Tú iluminaste el ambiente. Todos te adoraron». Lucía se volvió hacia él, sus ojos brillando en la penumbra del coche. «¿Y tú? ¿Te gustó tenerme allí?». La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. Había tanto que quería decir, tantas emociones que apenas podía comprender y mucho menos expresar. «Lucía, yo», comenzó, su voz ronca de emoción. «Tenerte allí, tenerte en mi vida, es como si el mundo hubiera recuperado sus colores». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse, y por un momento, Fernando temió haber dicho demasiado. Pero entonces vio las lágrimas brillando en los ojos de Lucía y la sonrisa que iluminó su rostro. Lentamente, casi con vacilación, Lucía extendió su mano, colocándola sobre la de Fernando en el volante. El tacto era suave, pero cargado de promesa. «Para mí también», susurró. El resto del camino se hizo en silencio, pero sus manos permanecieron entrelazadas, una conexión física que reflejaba el vínculo emocional que se fortalecía entre ellos. Cuando llegaron a la mansión, Fernando ayudó a Lucía a salir del coche, sus manos demorándose un poco más de lo necesario. Parados en la entrada de la casa, bajo el cielo estrellado, se miraron, años de soledad y anhelo reflejados en sus miradas. «Buenas noches, Lucía», dijo Fernando suavemente, inclinándose para depositar un beso gentil en su mejilla. «Buenas noches, Fernando», respondió Lucía usando su nombre de pila por primera vez. Mientras cada uno se dirigía a sus aposentos, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La semilla del amor, plantada semanas atrás, comenzaba a florecer, prometiendo transformar no solo sus vidas, sino la propia esencia de la mansión, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de soledad y pérdida. En la quietud de la noche, dos almas antes solitarias ahora estaban unidas por un hilo invisible de esperanza y posibilidades. El futuro, antes tan oscuro e incierto, ahora brillaba con la promesa de un nuevo amanecer. Los días que siguieron, a la cena en casa del coronel Jiménez, trajeron un cambio sutil, pero perceptible a la dinámica entre Fernando y Lucía. Había una nueva intimidad en sus interacciones, un calor que iba más allá de la mera cordialidad entre patrón y empleada. Las miradas se demoraban un poco más, las sonrisas eran más frecuentes y cálidas, y había una electricidad en el aire cada vez que estaban cerca. Una mañana, mientras desayunaban juntos, un hábito que habían desarrollado recientemente, Fernando sorprendió a Lucía con una propuesta inesperada. «Lucía», comenzó, su voz una mezcla de nerviosismo y determinación, «he estado pensando sobre el baile benéfico que mencionamos». Lucía levantó la vista de su taza de café, un destello de expectativa en su mirada. «Sí», Fernando respiró hondo antes de continuar. «Me gustaría ir, contigo, pero hay un problema». El rostro de Lucía se iluminó con la primera parte de la frase, pero pronto una sombra de preocupación cruzó sus facciones. «¿Qué problema, Fernando?». El uso de su nombre de pila aún le provocaba escalofríos a Fernando. Era como si, cada vez que ella lo llamaba así,
las paredes que había construido a lo largo de los años se derrumbaran un poco más. Yo no he bailado en años, admitió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Temo hacer el ridículo. La risa suave de Lucía llenó la cocina, no de burla, sino de pura alegría. Oh, Fernando, dijo, sus ojos brillando, eso no es un problema, es una oportunidad. Antes de que él pudiera cuestionarlo, Lucía se levantó, extendiendo su mano hacia él. Vamos, te enseñaré. Vacilante, Fernando aceptó su mano, permitiendo que ella lo guiara hasta la sala de estar. Lucía encendió el antiguo tocadiscos en la esquina de la sala y pronto las notas suaves de un vals llenaron el ambiente. Ahora, dijo Lucía posicionándose frente a él, coloca tu mano derecha en mi cintura. Fernando obedeció, su toque tan ligero como una pluma, como si temiera que Lucía pudiera quebrarse bajo sus dedos. Ella, a su vez, colocó su mano izquierda en su hombro, entrelazando los dedos de sus otras manos. Es simple, explicó, con voz suave. Solo sigue mis pasos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lentamente, torpemente al principio, comenzaron a moverse. Fernando, acostumbrado a liderar en todos los aspectos de su vida, se encontró siguiendo los pasos gráciles de Lucía. Hubo algunos tropiezos, algunos pies pisados, pero con cada vuelta, cada giro, se movían con más fluidez. Mientras bailaban, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Ya no estaba la mansión, ni el pasado, ni las incertidumbres del futuro. Solo estaban ellos dos, moviéndose en perfecta sincronía al son de la música. Fernando se encontró perdido en los ojos de Lucía, viendo en ellos un reflejo de sus propias emociones, esperanza, miedo y algo más profundo, algo que aún no estaba listo para nombrar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. A medida que la música llegaba a su fin, sus movimientos disminuyeron hasta que simplemente se balanceaban en el lugar, aún en los brazos del otro. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y posibilidades. ¿Ves?, susurró Lucía, su rostro a centímetros del de Fernando. No fue tan difícil, ¿verdad? Fernando tragó en seco, consciente de la proximidad entre ellos, del calor del cuerpo de Lucía contra el suyo. No, respondió con voz ronca, no contigo guiándome. Por un momento pareció que el tiempo se había detenido. Sus rostros se acercaron lentamente, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Fernando podía sentir la respiración de Lucía en su piel, ver el brillo de anticipación en sus ojos. Pero entonces, como si despertara de un sueño, Fernando retrocedió abruptamente. El miedo de lastimarse, de lastimar a Lucía, de traicionar la memoria de Isabel, lo golpeó como una ola. «Yo necesito irme», murmuró, alejándose rápidamente. «Gracias por la clase». Antes de que Lucía pudiera responder, él ya había salido de la habitación dejándola sola, confundida y con el corazón acelerado. En los días que siguieron, hubo una tensión palpable entre ellos. Fernando se había vuelto más distante, pasando más tiempo en su oficina. Lucía, por su parte, luchaba por entender lo que había sucedido, oscilando entre la esperanza y la desilusión. Fue en una tarde lluviosa, casi una semana después de la clase de baile, cuando las cosas finalmente llegaron a un punto de ebullición. Lucía estaba en la biblioteca, organizando algunos libros, cuando Fernando entró. Parecía agitado, como si estuviera librando una batalla interna. «Lucía», comenzó, su voz temblando ligeramente, «necesito hablar contigo». Ella se volvió para mirarlo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Sí, Fernando». Él dio unos pasos hacia ella, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. «Yo he sido un cobarde», admitió, su voz cargada de emoción. «He estado huyendo de lo que siento, de lo que ambos sentimos». Lucía contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. «Tengo miedo», continuó Fernando, «miedo de lastimarme de nuevo, miedo de lastimarte a ti. Pero más que eso, tengo miedo de perder la oportunidad de ser feliz de nuevo, de hacerte feliz a ti». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucía.
Fernando, no sé lo que el futuro nos depara, dijo, tomando sus manos en las suyas, pero sé que quiero descubrirlo, contigo. Y entonces, antes de que pudiera perder el valor, Fernando se inclinó y capturó los labios de Lucía en un beso suave, pero apasionado. Era un beso que hablaba de promesas, de nuevos comienzos, de un amor que había florecido lentamente, pero que ahora era imposible de negar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus ojos brillando con emoción y promesa. Juntos, susurró Lucía, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Juntos, concordó Fernando, atrayéndola hacia otro beso. Las semanas que siguieron al beso en la biblioteca trajeron una transformación notable a la mansión y sus habitantes. El amor que había florecido entre Fernando y Lucía parecía irradiar a cada rincón de la propiedad, trayendo vida y calor donde antes solo había sombras y silencio. Los días ahora estaban llenos de sonrisas compartidas, toques suaves y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Las sesiones de lectura en la biblioteca adquirieron un nuevo significado, con Lucía acurrucada en los brazos de Fernando mientras su voz daba vida a las palabras impresas en las páginas. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que su relación se profundizaba, surgían nuevos desafíos, sacando a la luz inseguridades y miedos largamente enterrados. Una tarde, mientras caminaban de la mano por el jardín, Fernando se detuvo abruptamente, su rostro una máscara de preocupación. «Lucía», comenzó, su voz tensa, «¿estás segura? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?» Lucía lo miró, confundida. «¿De qué estás hablando, Fernando?» Él soltó su mano pasando los dedos por su cabello en un gesto de frustración. «Eres joven llena de vida, y yo soy un hombre viejo marcado por la vida y por la guerra. Tú mereces a alguien que pueda darte un futuro, no a alguien atado al pasado». Lucía sintió su corazón apretarse al ver el dolor en los ojos de Fernando. Con delicadeza tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Fernando, mi amor», dijo suavemente, «no eres viejo, eres experimentado. Tus cicatrices no son marcas de debilidad, son testigos de tu fortaleza. Y en cuanto al futuro, el único futuro que quiero es el que construyamos juntos». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Fernando. «Pero ¿y si no soy capaz de hacerte feliz? ¿Y si no logro superar mis demonios?» Lucía sonrió, secando una lágrima que caía por su mejilla. «Entonces enfrentaremos esos demonios juntos. No estoy aquí buscando perfección, Fernando. Estoy aquí porque te amo, con todas tus imperfecciones y cicatrices». Las palabras de Lucía parecieron romper algo dentro de Fernando. La atrajo hacia un abrazo apretado, enterrando su rostro en su cabello. «Te amo», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Te amo tanto que a veces temo que mi corazón no pueda contener todo lo que siento». Se quedaron así por un largo momento, abrazados bajo el sol de la tarde, las rosas a su alrededor como testigos silenciosos de su declaración de amor. En los días que siguieron, Fernando pareció más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Reía con más facilidad. Sus ojos brillaban con una alegría que Lucía nunca antes había visto. Una noche, durante la cena, Fernando sorprendió a Lucía con una propuesta inesperada. «¿Qué te parece si vamos a la ciudad mañana?», preguntó con un brillo travieso en sus ojos. Lucía lo miró sorprendida. Fernando rara vez salía de la propiedad, excepto cuando era absolutamente necesario. «Claro», respondió curiosa. «¿Pero por qué?». Fernando sonrió misteriosamente. «Ya lo verás». A la mañana siguiente, partieron temprano, el aire fresco, de la mañana lleno de promesas y expectativas. Fernando conducía, con una sonrisa persistente en sus labios, mientras Lucía miraba por la ventana, maravillada por el paisaje en constante cambio. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Fernando la guió por las calles bulliciosas hasta detenerse frente a una elegante tienda. El letrero dorado sobre el escaparate anunciaba «Madame Eloise, vestidos de gala».
Lucía miró a Fernando, sus ojos abiertos de sorpresa. «Fernando, ¿qué?» Él sonrió tomando su mano. «El baile benéfico, ¿recuerdas? Pensé que te gustaría elegir un vestido especial para la ocasión». Lágrimas de alegría brillaron en los ojos de Lucía. Nunca había tenido un vestido de gala antes, mucho menos uno elegido especialmente para ella. Las horas siguientes fueron un torbellino de tejidos lujosos, pruebas y risas. Madame Eloise, una señora elegante con un ojo agudo para la moda, parecía encantada con la pareja, murmurando aprobación mientras Lucía probaba vestido tras vestido. Finalmente, encontraron el vestido perfecto, un deslumbrante modelo azul zafiro que parecía haber sido hecho a medida para Lucía. Cuando salió del probador, Fernando se quedó sin palabras, sus ojos brillando de admiración y amor. «Estás deslumbrante», logró decir finalmente, su voz ronca de emoción. Lucía se sonrojó, girando suavemente para que el vestido flotara a su alrededor. «¿De verdad te gusta?». En respuesta, Fernando se acercó, tomándola en sus brazos y besándola suavemente. «Eres la mujer más hermosa que he visto», susurró contra sus labios. El resto del día lo pasaron explorando la ciudad, de la mano como dos adolescentes enamorados. Almorzaron en un café encantador, pasearon por el parque e incluso se detuvieron a escuchar a un músico callejero tocando el violín. Cuando finalmente regresaron a la mansión ya era de noche. Agotados pero felices, se sentaron en la terraza observando las estrellas. «Gracias por hoy», dijo Lucía suavemente, acurrucándose en los brazos de Fernando. «Fue perfecto». Fernando besó la parte superior de su cabeza, su corazón desbordándose de amor. «No, mi amor, gracias a ti por hacerme sentir vivo de nuevo». Mientras el cielo nocturno brillaba sobre ellos, Fernando y Lucía sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. El amor que habían encontrado el uno en el otro era más fuerte que cualquier obstáculo, más brillante que cualquier estrella en el cielo. El día del baile benéfico finalmente llegó, trayendo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo que flotaba sobre la mansión como una nube eléctrica. Desde temprano, la casa estaba en pleno bullicio, con los preparativos en pleno apogeo. Lucía pasó la mayor parte del día en su habitación, rodeada de doña Carmen y otras dos empleadas que habían sido llamadas especialmente para ayudar en los preparativos. Entre risas nerviosas y suspiros de anticipación, se transformaba lentamente en la belleza que deslumbraría el salón de baile. Fernando, por su parte, caminaba inquieto por su oficina, ajustando y reajustando su corbata de moño, su reflejo en el espejo mostrando a un hombre que parecía haber rejuvenecido años en las últimas semanas. Había un brillo en sus ojos que no se veía desde hacía mucho tiempo, una energía que emanaba de él en ondas casi palpables. Cuando finalmente llegó la hora de partir, Fernando esperaba al pie de la escalera, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El suave sonido de pasos hizo que levantara la vista y lo que vio le dejó sin aliento. Lucía bajaba las escaleras como una visión etérea. El vestido azul zafiro abrazaba sus curvas con delicadeza, el tejido fluyendo como agua con cada movimiento. Su cabello estaba elegantemente recogido en un elaborado moño, con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro. Un collar simple pero elegante adornaba su cuello, reflejando la luz y haciendo que sus ojos brillaran aún más. «Lucía», susurró Fernando, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Ella sonrió tímidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «¿Te gusta?», preguntó, su voz casi un susurro. En respuesta, Fernando extendió su mano, ayudándola a bajar los últimos escalones. Cuando estuvo frente a él, la atrajo suavemente hacia sí, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo él, con la voz ronca de emoción. «Soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado esta noche». Lucía sintió que su corazón se aceleraba con sus palabras. «Y yo soy la mujer más afortunada por estar a tu lado, Fernando», respondió,
inclinándose para depositar un suave beso en sus labios. El trayecto hasta el lugar del baile transcurrió en un silencio cómodo, con sus manos entrelazadas sobre el regazo de Lucía. De vez en cuando Fernando lanzaba miradas de admiración hacia ella, aún sin creer en su suerte. Al llegar, fueron recibidos por una ola de murmullos admirativos y miradas curiosas. Fernando, el antes reservado y sombrío general, ahora irradiaba confianza y felicidad con una bella joven en su brazo. El coronel Jiménez fue el primero en acercarse, con una amplia sonrisa en su rostro bonachón. «Martínez, viejo amigo, y la encantadora Lucía, estáis absolutamente espléndidos esta noche». Fernando sonrió, acercando a Lucía hacia... «Sí. Gracias, Jiménez. Es bueno estar aquí». A medida que avanzaba la noche, Fernando y Lucía se movían por el salón con gracia, conversando con viejos conocidos y haciendo nuevos amigos. Lucía cautivaba a todos con su inteligencia y encanto natural, mientras que Fernando, para sorpresa de muchos, sonreía y reía más de lo que nadie recordaba haberlo visto hacer en años. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals suave, Fernando se volvió hacia Lucía, extendiendo su mano en una invitación silenciosa. Ella aceptó con una radiante sonrisa, permitiendo que la guiara hacia el centro de la pista de baile. Con una confianza nacida de semanas de práctica, Fernando condujo a Lucía en una danza fluida y grácil. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si hubieran sido hechos para bailar juntos. Las demás parejas poco a poco fueron deteniéndose para observar, maravilladas ante la visión del austero general y su joven compañera bailando como si el resto del mundo no existiera. «Lo estás haciendo maravillosamente bien», susurró Lucía, sus ojos brillando de orgullo y amor. Fernando sonrió, acercándola más. «Todo gracias a ti, mi amor. Me enseñaste a bailar no solo con mis pies, sino con mi corazón». Cuando la música llegaba a su fin, Fernando inclinó a Lucía en un movimiento audaz, sus rostros a centímetros de distancia. Por un momento, permanecieron así, jadeantes y perdidos en los ojos del otro, ajenos a los aplausos que estallaron a su alrededor. Lentamente, Fernando enderezó a Lucía, pero no la soltó. En cambio, la sostuvo cerca, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Lucía», comenzó, su voz temblando levemente por la emoción contenida, «estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Has devuelto la luz a mi mundo, el amor a mi corazón». Lucía contuvo la respiración, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. «Sé que no soy un hombre joven», continuó Fernando, «y que tengo muchas cicatrices, tanto visibles como invisibles. Pero si me aceptas, prometo pasar cada día del resto de mi vida intentando hacerte tan feliz como tú me haces a mí». Con manos temblorosas, Fernando sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Al abrirla, reveló un anillo deslumbrante, un solitario de diamante rodeado de pequeños zafiros que hacían eco al color del vestido de Lucía. «Lucía», dijo, su voz ahora firme y llena de amor, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Todo el salón pareció contener la respiración, todas las miradas fijas en la pareja en el centro de la pista de baile. Lucía miró a Fernando, su corazón desbordándose de amor y felicidad. «Sí», susurró, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. «Sí, 1000 veces sí». Con manos temblorosas de emoción, Fernando deslizó el anillo en el dedo de Lucía, antes de atraerla hacia un beso apasionado. El salón estalló en aplausos y vítores, pero para Fernando y Lucía, en ese momento, solo existían ellos dos. Los días que siguieron al baile benéfico y a la propuesta de matrimonio fueron un torbellino de emociones y actividades. La noticia del compromiso entre el general Fernando Martínez y la joven Lucía se extendió rápidamente, causando una mezcla de sorpresa, alegría y, inevitablemente, algunos murmullos de desaprobación en los círculos más conservadores. La mansión, antes un símbolo de aislamiento y melancolía, ahora latía con una nueva energía. Siempre había flores frescas en todas las habitaciones, cortesía de Lucía, y el sonido de risas resonaba por los pasillos con cada vez más frecuencia.
Sin embargo, no todo eran flores. Con la aproximación de la boda, llegaron también los desafíos y las dudas que acompañan cualquier gran cambio en la vida. Una tarde, mientras Lucía organizaba algunos detalles de la boda en la biblioteca, Fernando entró, su rostro una máscara de preocupación. «Lucía, mi amor», comenzó vacilante, «necesitamos hablar». Lucía lo miró sintiendo inmediatamente la tensión en su voz. «¿Qué pasa, Fernando?». Él se sentó pesadamente en un sillón, pasando la mano por su cabello canoso en un gesto de frustración. «Yo he recibido algunas cartas de viejos amigos y compañeros del ejército». Lucía se acercó, sentándose a su lado y tomando su mano. «¿Y qué decían esas cartas?». Fernando suspiró profundamente. «Muchos están felices por nosotros, por supuesto, pero algunos expresaron preocupaciones sobre nuestra diferencia de edad, sobre lo que la gente dirá». Lucía sintió una punzada de dolor en su corazón. Sabía que habría oposición, pero escucharlo directamente dolía más de lo que esperaba. «Fernando», dijo suavemente, obligándolo a mirarla a los ojos, «lo que importa es lo que sentimos, el amor que tenemos el uno por el otro. Las opiniones de los demás no definen nuestra felicidad». Fernando sonrió tristemente. «Lo sé, mi amor, pero no puedo evitar preocuparme. No quiero que sufras por culpa de chismes malintencionados o miradas de desaprobación». Lucía se levantó llevando a Fernando consigo. Lo guió hasta la gran ventana de la biblioteca, desde donde podían ver el jardín en plena floración. «Mira esas rosas, Fernando», dijo, señalando un arbusto particularmente hermoso. «No les importa si alguien las juzga demasiado rojas o no lo suficiente. Simplemente florecen hermosas y fuertes, a pesar de cualquier adversidad». Se volvió hacia él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Nuestro amor es como esas rosas. Floreció en circunstancias improbables, superó obstáculos y ahora está en plena floración. No permitamos que las opiniones de los demás marchiten lo que hemos cultivado con tanto cariño». Fernando sintió lágrimas formarse en sus ojos. Atrajo a Lucía hacia un abrazo apretado, enterrando su rostro en su cabello. «Tienes razón, mi amor», susurró él. «Siempre sabes qué decir para calmar mi corazón inquieto». Permanecieron así por un largo momento, abrazados, el calor del sol de la tarde bañándolos a través de la ventana. Cuando finalmente se separaron, había una nueva determinación en los ojos de Fernando. «Hagamos que esta boda suceda», dijo con una sonrisa firme en sus labios, «y mostremos al mundo cuán fuerte y verdadero es nuestro amor». En los días que siguieron, Fernando y Lucía se sumergieron de lleno en los preparativos de la boda. Decidieron por una ceremonia íntima que se realizaría en los jardines de la mansión. La fecha fue fijada para dentro de 2 meses, cuando las rosas estarían en plena floración. Mientras la fecha se acercaba, la mansión se transformaba. Se contrataron pintores para dar nueva vida a las paredes antiguas. Los jardineros trabajaban incansablemente para que el jardín estuviera perfecto, y un constante ir y venir de proveedores trajo una bienvenida agitación a la propiedad. Una noche, aproximadamente 2 semanas antes de la boda, Fernando encontró a Lucía sentada sola, en la terraza, mirando pensativamente las estrellas. «1 centavo por tus pensamientos», dijo suavemente, sentándose a su lado. Lucía sonrió recostándose en él. Estaba pensando en cómo la vida puede ser sorprendente. Hace 1 año estaba luchando por sobrevivir, cuidando a mi madre enferma y apenas pudiendo pagar las cuentas. Y ahora, su voz se quebró, y Fernando la abrazó con más fuerza. «Y ahora estás a punto de casarte con un viejo gruñón», bromeó, intentando aliviar el momento. Lucía rió, dándole un golpecito juguetón en el brazo. «No un viejo gruñón, el hombre más maravilloso que he conocido». Permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la quietud de la noche y de la compañía del otro. «¿Sabes?», dijo finalmente Fernando, «creo que entiendo cómo te sientes. Yo tampoco imaginé que podría ser tan feliz de nuevo. Después de perder a Isabel, pensé que mi vida había terminado. Pero tú trajiste la primavera de vuelta a mi eterno invierno».
Lucía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Se volvió hacia Fernando, besándolo suavemente. «Y tú me diste un hogar, Fernando. No solo esta casa, sino un hogar aquí», dijo, colocando su mano sobre su corazón. Conforme avanzaba la noche, permanecieron en la terraza, hablando de sus sueños para el futuro, sus esperanzas y miedos. Y cuando finalmente se fueron a dormir, fue con la certeza renovada de que, sin importar lo que el destino les reservara, lo enfrentarían juntos. La mañana de la boda amaneció con un cielo de un azul imposible, salpicado de nubes blancas y esponjosas que parecían sonreír a la pareja a punto de unir sus vidas. El jardín de la mansión era un espectáculo aparte. Las rosas en plena floración creaban un mar de colores vibrantes, su dulce perfume llenando el aire con una fragancia que parecía envolver el propio amor. Dentro de la casa, la atmósfera era de expectación y emoción. Lucía, aislada en su habitación con doña Carmen y algunas amigas que habían venido a ayudar, era un torbellino de nervios y felicidad. Su vestido de novia, un modelo elegante y sencillo que realzaba su belleza natural, estaba cuidadosamente extendido sobre la cama. «Respira hondo, querida», decía doña Carmen, ayudando a Lucía con los últimos retoques en el maquillaje. «Este es el día más feliz de tu vida». Lucía sonrió temblorosamente, sus ojos brillando de emoción. «Lo sé, doña Carmen. Es solo que parece un sueño. Tengo miedo de despertar». La vieja gobernanta sonrió con cariño. «No es un sueño, mi niña. Es real. Tan real como el amor que veo en los ojos del general cada vez que te mira». Al otro lado de la mansión, Fernando no estaba en mejor estado. Caminaba de un lado a otro en su oficina, ajustando y reajustando nerviosamente su corbata. El coronel, Jiménez, su padrino, lo observaba con una mezcla de diversión y simpatía. «Cálmate, Martínez», dijo, colocando una mano reconfortante en el hombro de su amigo. «Ya has enfrentado batallas mucho más difíciles que esta». Fernando se detuvo, mirando a su amigo con una sonrisa irónica. «Batallas, sí, pero ninguna tan importante como esta, amigo mío. Hoy no estoy luchando solo por mí, sino por un futuro con la mujer que amo». Jiménez asintió comprensivo. «Y es por eso que también ganarás esta batalla. El amor de ustedes es más fuerte que cualquier obstáculo». Las palabras de su amigo parecieron calmar a Fernando. Respiró hondo, enderezando los hombros. «Tienes razón, hagámoslo». A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, los invitados comenzaron a llegar. Era un grupo pequeño y selecto, solo los amigos más cercanos y algunos familiares. Entre ellos, para sorpresa y emoción de Lucía, estaba su madre, Teresa, que había logrado hacer el viaje a pesar de su frágil salud. Cuando finalmente llegó el momento, Fernando tomó su lugar en el altar improvisado montado entre las rosas. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y felicidad que nunca antes había experimentado. Y entonces, al suave sonido de un cuarteto de cuerdas, Lucía apareció. Caminaba lentamente por el sendero de pétalos de rosas, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Fernando sintió que le faltaba el aire. Estaba absolutamente deslumbrante, como una visión etérea en su vestido blanco. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. En ese momento, solo existían ellos dos, unidos por un amor que había florecido contra todas las probabilidades. Lucía llegó al altar, y Fernando extendió su mano para ayudarla a subir los pocos escalones. Sus dedos se entrelazaron, un gesto simple pero lleno de promesas. «Estás preciosa», susurró Fernando, su voz cargada de emoción. Lucía sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Y tú estás muy elegante, mi general». La ceremonia fue simple y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando respiró hondo antes de comenzar. «Lucía, mi amor, entraste en mi vida como un rayo de sol después de una larga noche. Has traído color a mi mundo gris, alegría a mi corazón solitario. Prometo amarte todos los días de mi vida, ser tu compañero, tu amigo, tu confidente. Prometo cuidarte en los momentos difíciles
y celebrar contigo en las alegrías. Eres mi presente, mi futuro, mi eternidad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía mientras escuchaba las palabras de Fernando. Cuando llegó su turno, su voz tembló ligeramente al comenzar. Fernando, mi amor, mi refugio seguro, me has mostrado lo que es el verdadero amor, lo que es ser aceptada y amada incondicionalmente. Contigo he aprendido que el amor no tiene edad, no tiene límites. Prometo estar a tu lado en todos los momentos, ser tu fuerza cuando flaquees. Soy tu luz cuando el camino esté oscuro. Eres mi hogar, mi familia, mi todo. Te amo hoy y siempre. No había un solo ojo seco entre los invitados cuando el celebrante finalmente pronunció: los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Fernando atrajo a Lucía hacia él, y sus labios se encontraron en un beso lleno de amor y promesa. Los aplausos y vítores de los invitados parecían distantes, ahogados por la burbuja de felicidad que envolvía a la recién casada pareja. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían, sus rostros radiantes de alegría. De la mano, se volvieron para enfrentar a sus invitados y al futuro que les esperaba. El sonido de risas y felicitaciones llenó el aire mientras pétalos de rosa caían sobre la pareja. La mansión, otrora un lugar de soledad y tristeza, ahora era el escenario de una nueva historia de amor, un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Los meses que siguieron al matrimonio trajeron una nueva rutina a la mansión, ahora verdaderamente un hogar para Fernando y Lucía. La felicidad de la pareja era palpable, irradiándose a todos a su alrededor. La casa, antes sombría y silenciosa, ahora estaba siempre llena de vida, risas y ocasionalmente discusiones acaloradas que invariablemente terminaban en reconciliaciones apasionadas. Una mañana de otoño, unos 6 meses después de la boda, Lucía se despertó sintiéndose extraña. Un leve mareo la afectó cuando intentó levantarse, haciéndola acostarse de nuevo. Fernando, siempre atento, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «Lucía, mi amor, ¿estás bien?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Lucía sonrió débilmente, intentando calmar a su esposo. «Estoy bien, cariño. Probablemente solo comí algo que no me sentó bien anoche». Pero, a medida que pasaban los días, los síntomas persistían. Mareos matutinos, cansancio inusual y una sensibilidad a ciertos olores que nunca antes había experimentado. Fue doña Carmen quien primero expresó en voz alta lo que todos estaban empezando a sospechar. «Mi querida», dijo un día, mientras ayudaba a Lucía a recuperarse de otro episodio de náuseas, «¿has considerado la posibilidad de que estés embarazada?». La pregunta golpeó a Lucía como un rayo. ¿Embarazada? La idea nunca había cruzado realmente su mente. Claro, ella y Fernando habían hablado de tener hijos, pero siempre como una posibilidad distante, algo para el futuro. Con el corazón acelerado, Lucía programó una cita con el médico de la familia. Fernando insistió en acompañarla, su ansiedad apenas disimulada mientras esperaban los resultados. Cuando el médico finalmente entró en la sala de exámenes, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. «Felicidades, señora Martínez. Está embarazada de aproximadamente 8 semanas». El mundo pareció detenerse por un momento. Lucía miró a Fernando, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. Su rostro era una mezcla de sorpresa, felicidad y, sí, un toque de miedo. «¿Embarazada?», susurró Fernando, su voz temblando levemente. «¿Vamos a tener un bebé?». Lucía asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Fernando la abrazó con fuerza y ahora las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambos. El camino de regreso a casa transcurrió en un silencio lleno de emoción, sus manos entrelazadas sobre el regazo de Lucía, donde ahora sabían que una nueva vida estaba creciendo. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por doña Carmen, cuya mirada a sus rostros fue suficiente para confirmar sus sospechas. La anciana ama de llaves los abrazó, murmurando bendiciones y promesas de ayuda en los meses venideros. Esa noche, acostados en la cama,
Fernando colocó suavemente la mano sobre el vientre aún plano de Lucía. «Un bebé», dijo suavemente, todavía sin creerlo del todo. «Nuestro bebé». Lucía cubrió su mano con la suya, sonriendo a través de míndones las lágrimas que aún insistían en caer. «Sí, mi amor, nuestro pequeño milagre». Pero a medida que la euforia inicial de la noticia comenzaba a asentarse, surgieron nuevas preocupaciones. Fernando, en particular, parecía atormentado por dudas. «¿Y si soy demasiado viejo para ser padre?», confesó una noche, su voz cargada de miedo. «¿Y si no estoy aquí para ver crecer a nuestro hijo?». Lucía se sentó en la cama, sosteniendo el rostro de Fernando entre sus manos. «Mi amor, la edad es solo un número. Lo que importa es el amor que tienes para dar, y ese amor, lo sé, es infinito». Sus palabras parecieron calmar a Fernando, pero Lucía sabía que esas preocupaciones no desaparecerían por completo. Tendrían que enfrentarlas juntos, día tras día. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios a la mansión. Una de las habitaciones de invitados se transformó en una guardería, pintada en tonos suaves de verde y amarillo. Fernando insistió en hacer gran parte del trabajo él mismo, sorprendiendo a todos con sus habilidades de carpintería al construir una cuna preciosa. La barriga de Lucía crecía cada día, y con ella crecía también la expectativa de todos en la casa. Fernando se volvió increíblemente protector, siempre al lado de Lucía, listo para atender cualquier deseo o necesidad. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucía se detuvo abruptamente, llevándose la mano al vientre. «Fernando», exclamó, sus ojos abiertos de sorpresa y alegría. «El bebé está pateando». Fernando colocó la mano donde Lucía indicaba y después de un momento lo sintió. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero innegablemente ahí. La vida que habían creado juntos, haciéndose notar. Lágrimas corrieron por el rostro de Fernando mientras se arrodillaba, presionando su oído contra la barriga de Lucía. «Hola, pequeño», susurró. «Aquí está papá. No puedo esperar para conocerte». Lucía observaba la escena, su corazón desbordándose de amor. En ese momento todas las dudas, todos los miedos, parecían insignificantes. Lo que importaba era el amor que los unía, el amor que había creado esta nueva vida. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el jardín en tonos dorados, Fernando y Lucía permanecieron allí, abrazados, sus manos unidas sobre la barriga que albergaba su futuro. La mansión, antes un símbolo de soledad y pérdida, ahora se preparaba para recibir una nueva vida, un nuevo capítulo en la historia de amor que había florecido entre sus paredes. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y expectativas. La mansión, antes tan silenciosa, ahora estaba llena de sonidos de reformas y decoración. La antigua habitación de invitados se transformaba gradualmente en un acogedor cuarto de bebé, con paredes pintadas en tonos suaves y muebles cuidadosamente elegidos. Fernando, para sorpresa de todos, resultó ser un padre primerizo extremadamente dedicado y ansioso. Pasaba horas leyendo libros sobre embarazo y cuidados del bebé, tomando notas meticulosas y bombardeando al médico con preguntas durante cada consulta prenatal. Una tarde, mientras Lucía descansaba en el sofá de la sala, Fernando entró cargando una gran caja. «¿Qué es eso, mi amor?», preguntó Lucía, curiosa. Fernando sonrió con un brillo casi infantil en sus ojos. «Es una sorpresa para nuestro pequeño». Abrió la caja con cuidado, revelando un hermoso móvil de madera tallada. Pequeñas estrellas y lunas colgaban de hilos delicados, listas para girar sobre la cuna del bebé. «Oh, Fernando», susurró Lucía emocionada. «Es precioso. ¿Lo hiciste? ¿Tú?». Él asintió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Pasé las últimas semanas trabajando en él en mis ratos libres. Quería que nuestro hijo tuviera algo especial, hecho con amor». Lucía atrajo a Fernando hacia ella, besándolo suavemente. «Serás un padre maravilloso», dijo, su voz llena de certeza. A medida que avanzaba el embarazo, Lucía experimentaba una mezcla de emociones.
Había alegría y expectativa, por supuesto, pero también momentos de miedo e inseguridad. Una noche, incapaz de dormir, encontró a Fernando en la biblioteca, mirando pensativamente el jardín a través de la ventana. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó suavemente, uniéndose a él. Fernando la envolvió en sus brazos, su mano yendo automáticamente a la barriga ahora prominente de Lucía. Estaba pensando en el futuro. ¿Y qué ves?, preguntó Lucía, acurrucándose más cerca de él. Fernando guardó silencio por un momento antes de responder. Veo alegría, amor, pero también desafíos. Lucía, ¿has pensado, y si no estoy aquí para ver a nuestro hijo crecer? ¿Y si...? Lucía puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo suavemente. Fernando, mi amor, nadie sabe lo que el futuro nos depara. Pero sé esto, nuestro hijo será amado, incondicionalmente, y tendrá el mejor padre que podría desear, por el tiempo que sea posible. Lágrimas brillaron en los ojos de Fernando. Él atrajo a Lucía más cerca, enterrando su rostro en su cabello. «¿Qué hice para merecerte?», murmuró. «Me amaste», respondió Lucía simplemente. «Y eso es todo lo que importa». Las semanas se convirtieron en meses, y pronto el final del embarazo se acercaba. La ansiedad en la mansión era palpable. Doña Carmen estaba en constante movimiento, preparando la casa para la llegada del bebé. Fernando alternaba entre momentos de extrema emoción y períodos de nerviosismo casi cómico. Fue en una tranquila noche de primavera cuando todo comenzó. Lucía despertó con un dolor agudo, diferente a todo lo que había sentido antes. «Fernando», llamó con voz temblorosa. «Creo que es hora». Lo que siguió fue una secuencia de eventos que más tarde parecerían un borrón en la memoria de ambos. La carrera hacia el hospital, las horas de trabajo de parto, Fernando sosteniendo firmemente la mano de Lucía, murmurando palabras de aliento y amor. Y entonces, finalmente, el llanto. Un sonido pequeño, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar su mundo para siempre. «Es una niña», anunció el médico, colocando el pequeño bulto en los brazos de una exhausta pero radiante Lucía. Fernando miró a su hija, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ella era diminuta, perfecta, con una suave cabellera oscura y ojos que, al abrirse brevemente, parecían contener todo el universo. «Hola, pequeña», susurró, tocando suavemente la manita de la bebé. «Bienvenida al mundo». Lucía miró a Fernando, su corazón desbordándose de amor. «¿Cómo la vamos a llamar?», Fernando pensó por un momento, mirando a la pequeña que ahora sostenía parte de su dedo con una fuerza sorprendente. «¿Qué tal, Alba?», sugirió. «Como el amanecer que trajo a nuestras vidas». Lucía sonrió asintiendo. «Alba, es perfecto». En los días que siguieron, la mansión se llenó de una nueva energía. El llanto de Alba resonaba por los pasillos, mezclándose con el sonido de pasos apresurados y canciones de cuna. Fernando se reveló como un padre dedicado y amoroso, pasando horas meciendo a Alba, hablándole de todo y de nada. Una tarde, mientras Lucía amamantaba a Alba en el porche, Fernando se unió a ellas, su rostro suavizado por el amor y la admiración. «¿Sabes?», dijo suavemente, «durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado, que no había nada más para mí excepto la soledad y los recuerdos, pero ahora…» Hizo una pausa mirando a su esposa y a su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora sé que estaba equivocado. Ustedes dos me han dado un nuevo propósito, una nueva razón para vivir cada día al máximo». Lucía extendió su mano libre, entrelazando sus dedos con los de Fernando. «Y tú nos has dado un hogar, una familia, amor». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la escena en tonos dorados, la pequeña familia permaneció allí, unida por el amor y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. La mansión, que antes era un monumento a la soledad, ahora era un hogar en el verdadero sentido de la palabra, llena de vida, amor y el precioso sonido de la risa de una niña. Los primeros años de Alba trajeron una transformación completa a la vida de Fernando y Lucía.
La niña crecía como un huracán de energía y curiosidad, llenando cada rincón de la mansión con risas y travesuras. Su cabello oscuro, heredado de Fernando, y los ojos expresivos de Lucía la hacían una niña verdaderamente encantadora. Fernando, que alguna vez fue conocido como un general austero y distante, ahora se le veía frecuentemente en el jardín, sentado en el suelo, construyendo castillos de arena o leyendo cuentos a su hija. Lucía observaba estas escenas con el corazón desbordado de amor, maravillada por la transformación del hombre que se había convertido en su esposo. El día del tercer cumpleaños de Alba, la mansión se llenó de una energía especial. Lucía había pasado semanas planeando una pequeña fiesta, invitando a algunos amigos cercanos y familiares. Doña Carmen ayudaba en los preparativos, su experiencia siendo fundamental para crear un ambiente mágico. «Papá, papá», gritó Alba, corriendo hacia Fernando con un dibujo en las manos. «Mira lo que hice». El dibujo era un garabato colorido, pero para Fernando era una obra maestra. Se agachó poniéndose a la altura de su hija. «Es hermoso, mi amor. ¿Quiénes son estas personas?». Alba señaló las figuras dibujadas. «Esta soy yo», dijo, indicando una figura pequeña de cabello oscuro. «Y este eres tú», señaló a una figura alta. «Y mamá», completó mostrando otro dibujo. Fernando sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Somos una familia», dijo, abrazando a Alba con fuerza. La fiesta de cumpleaños fue un éxito. Los niños corrían por el jardín, los adultos conversaban animadamente, y en el centro de todo estaba Alba, radiante en su vestido de princesa, rodeada de amor y atención. El coronel Jiménez, que se había convertido en una especie de abuelo, para Alba observaba la escena con una sonrisa nostálgica. Se acercó a Fernando, que estaba observando a su hija jugar. «Nunca pensé que te vería así, Martínez», dijo dándole una palmada amistosa en el hombro. «Tan feliz». Fernando sonrió. «Yo tampoco, viejo amigo, yo tampoco». Más tarde esa noche, después de que el último invitado se marchara y Alba ya estuviera durmiendo, Fernando y Lucía se sentaron en el porche, observando el jardín iluminado por la luz de la luna. «Ella es especial», dijo Lucía recostándose en el hombro de Fernando, «tan llena de vida». Fernando besó la parte superior de la cabeza de Lucía. «Ella es como tú, llena de esperanza y amor». Pero no todo eran momentos perfectos. Fernando comenzaba a sentir los efectos de la edad más intensamente. Sus paseos por el jardín se hacían más cortos, su energía no siempre acompañaba a la de Alba. Una mañana, Lucía lo encontró sentado en su sillón favorito, pareciendo más cansado de lo habitual. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó con preocupación evidente en su voz. Fernando forzó una sonrisa. «Claro, mi amor, solo un poco cansado». Pero Lucía sabía que había algo más. Lo convenció de hacerse una serie de exámenes médicos, temiendo lo peor. Los resultados llegaron en una tarde gris de otoño. El médico fue directo, sin rodeos. Fernando había desarrollado una condición cardíaca que requeriría cuidados rigurosos. La palabra limitaciones fue mencionada varias veces. Lucía escuchó todo en silencio, su mano apretando firmemente la de Fernando. Cuando salieron del consultorio lo abrazó con fuerza. «Vamos a enfrentar esto juntos», dijo con firmeza en su voz, «como siempre lo hemos hecho». Fernando asintió, pero había una sombra en sus ojos. Miró a Lucía, luego a la foto de Alba, que llevaba en su billetera. Sus pensamientos volaban hacia el futuro, hacia todos los momentos que tal vez no podría compartir con su hija. Esa noche, después de que Alba se durmiera, Fernando y Lucía conversaron largamente. No sobre miedos o limitaciones, sino sobre amor, sobre la vida que habían construido juntos, sobre los recuerdos que crearían. «Prométeme una cosa», dijo Fernando, tomando las manos de Lucía. «Promete que seguirás viviendo, amando, sonriendo. No importa lo que pase». Lucía sintió lágrimas correr por su rostro, pero sonrió. «Siempre», respondió, «siempre». Los años siguientes trajeron desafíos significativos para la familia Martínez. La condición de salud de Fernando
aunque cuidadosamente monitoreada, imponía limitaciones crecientes. Pero lo que podría haber sido un periodo de tristeza se transformó en una jornada de amor, resiliencia y una conexión aún más profunda. Alba, ahora con 9 años, desarrolló una comprensión y madurez impresionantes. Adaptó sus juegos para incluir a su padre, creando actividades que pudieran compartir incluso con las limitaciones físicas de Fernando. Una tarde de domingo, mientras Lucía preparaba el almuerzo, encontró a Fernando y Alba sentados en el estudio, entre ellos un tablero de ajedrez, el nuevo pasatiempo favorito de la familia. «¡Jaque mate, papá!», exclamó Alba, sus ojos brillando de alegría. Fernando sonrió, despeinando el cabello de su hija. «Muy bien, mi pequeña estratega. Se está volviendo difícil ganarte». Lucía observaba la escena, su corazón desbordándose de amor. Fernando, a pesar de sus limitaciones físicas, seguía siendo un padre presente y dedicado. Había transformado sus restricciones en oportunidades para conectarse más profundamente con su familia. Los fines de semana estaban reservados para momentos especiales. Cuando su salud se lo permitía, Fernando llevaba a Alba a paseos cortos por el jardín, enseñándole sobre las flores, contándole historias de su vida militar, compartiendo recuerdos y sabiduría. «El abuelo Jiménez me contó que eras un general muy valiente», dijo Alba en uno de esos paseos. Fernando rió suavemente. «La valentía, hija mía, no consiste en no tener miedo nunca. Consiste en enfrentar tus miedos, en seguir adelante incluso cuando todo parece imposible». Las palabras de Fernando eran más que una lección sobre valentía militar. Eran un testimonio de su propia travesía, la de un hombre que había encontrado amor nuevamente después de una pérdida, que había reconstruido su vida cuando todo parecía perdido. Lucía seguía siendo el pilar de la familia. Equilibraba el cuidado de Fernando, la crianza de Alba y su trabajo como profesora en una escuela local. Su fuerza y dedicación eran admiradas por todos los que la conocían. Un desafío inesperado surgió cuando Alba comenzó a mostrar interés en descubrir más sobre sus orígenes. Sabía que era adoptada, un hecho siempre tratado con amor y naturalidad por sus padres. «Mamá», preguntó una noche, mientras Lucía la ayudaba a prepararse para dormir, «¿sabes algo sobre mi madre biológica?». Lucía respiró hondo. Esa conversación siempre había sido un momento delicado que ella y Fernando habían preparado con cuidado. «Querida», comenzó, sentándose al borde de la cama de Alba, «sabes que fuiste amada desde el primer momento. Tu papá y yo te elegimos, te deseamos con todo nuestro corazón». Alba asintió, pero Lucía notó el brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Sería el momento de compartir más detalles? Esa noche, después de acostar a Alba, Lucía habló largamente con Fernando sobre el tema. Acordaron que el momento de revelar más detalles sobre los orígenes de Alba estaba cerca. «Ella merece conocer su historia», dijo Fernando tomando la mano de Lucía. «Con amor, con verdad». Los médicos habían advertido que el corazón de Fernando estaba cada vez más débil. Cada momento se volvía precioso, cada abrazo, cada conversación, un recuerdo que atesorar. Una mañana de primavera, la familia decidió hacer un álbum de recuerdos. Alba tomaba fotos, Fernando contaba historias, Lucía organizaba las imágenes. Era una forma de preservar su historia, de asegurarse de que los momentos vividos juntos nunca fueran olvidados. «Prométeme algo», le dijo Fernando a Lucía una noche, mientras observaban a Alba dormir. «Promete que seguirás contándole sobre mí, que no me dejarás ser solo un recuerdo lejano». Lucía sostuvo el rostro de Fernando entre sus manos. «Siempre estarás vivo en nuestros corazones, mi amor, siempre». La mansión, testigo silenciosa de tantas historias de amor, seguía abrazando a esta familia única. Sus paredes guardaban secretos, recuerdos, historias de superación y amor incondicional. Y así, incluso frente a los desafíos, a la fragilidad de la vida, el amor prevalecía. Un amor que había nacido de forma improbable, que había desafiado expectativas, que había creado una familia.
El 10º cumpleaños de Alba marcó un momento de profunda reflexión para la familia Martínez. La niña, ahora en el umbral de la adolescencia, llevaba en sí la mezcla única de madurez precoz y curiosidad típica de su edad. Fernando, cuya salud se había vuelto cada vez más frágil, se aseguraba de estar presente en cada momento importante de la vida de su hija. Sus limitaciones físicas eran compensadas por una presencia emocional intensa y significativa. En la fiesta de cumpleaños, celebrada en el jardín de la mansión, el coronel Jiménez observaba la escena con una mezcla de orgullo y emoción. Alba circulaba entre los invitados, su personalidad carismática, recordando mucho a Lucía en su juventud. «Ella es especial», comentó Jiménez a Fernando, que estaba sentado en su silla de ruedas. «Parece haber heredado lo mejor de ustedes dos». Fernando sonrió, sus ojos llenos de emoción. «Ella es el mejor regalo que la vida pudo darnos». Durante la fiesta, Alba se acercó a Fernando sosteniendo una caja decorada. «Papá, tengo algo para ti», dijo, su voz temblando levemente de emoción. Era un álbum de fotos que ella misma había preparado, documentando momentos de la familia a lo largo de los años. Cada página era una declaración de amor, cada imagen un testimonio de su travesía. «Quiero que sepas», dijo Alba, su mano sosteniendo la de Fernando, «que no importa lo que pase, siempre serás mi héroe». Las palabras impactaron a Fernando como un tsunami de emociones. Él la abrazó fuerte, lágrimas corriendo libremente por su rostro. En los meses siguientes, la salud de Fernando declinó rápidamente. Lucía y Alba se turnaban en sus cuidados, transformando cada momento en una oportunidad de amor y conexión. Una noche, mientras Alba dormía y Lucía velaba, al lado de Fernando, él la llamó con un susurro. «Lucía», dijo, su voz débil pero llena de amor, «prométeme que seguirás viviendo, que serás feliz». Lucía sostuvo su mano, sus dedos entrelazados como siempre lo habían hecho. «Siempre, mi amor, siempre». A la mañana siguiente, Fernando partió en silencio, rodeado del amor de su familia. Su partida fue como había vivido en los últimos años, con dignidad, amor y una fuerza que inspiraba a todos a su alrededor. El funeral fue una celebración de vida. Militares, amigos, familiares, todos vinieron a rendir homenaje al general que había encontrado su verdadera batalla en el amor. El coronel Jiménez, en su discurso, capturó la esencia de la travesía de Fernando. «No era solo un soldado en los campos de batalla», dijo, «sino un guerrero del amor. Un hombre que encontró su verdadera fuerza no en las armas, sino en el inocente corazón de su familia». Lucía permaneció fuerte, su brazo alrededor de Alba, que lloraba en silencio. Sabían que Fernando no habría querido verlas sumidas en tristeza, sino celebrando la vida que él les había enseñado a amar. En los meses que siguieron, Lucía y Alba encontraron fuerza la una en la otra. La mansión, antes llena del sonido de los pasos de Fernando, ahora guardaba sus recuerdos como un santuario de amor. En el primer aniversario de la partida de Fernando, Lucía y Alba hicieron algo especial. Plantaron un rosal en el jardín, en el lugar exacto donde Fernando y Lucía habían bailado por primera vez años atrás. «Papá siempre estará con nosotras», dijo Lucía a Alba, mientras juntas cuidaban de la joven planta. «En cada rosa, en cada recuerdo, en cada momento de amor». Alba asintió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «Lo sé, mamá, lo sé». La vida continuaba. La mansión, testigo silenciosa de una historia de amor que había desafiado todas las expectativas, seguía en pie. Un monumento vivo al poder transformador del amor verdadero. Los años siguientes trajeron cambios significativos para Lucía y Alba. La mansión, antes un símbolo de amor y familia, ahora era un repositorio de recuerdos. Cada rincón guardaba historias de Fernando. Alba, ahora una joven de 16 años, llevaba en sí la fuerza y la determinación de su padre. Sus ojos, tan parecidos a los de Fernando, brillaban de inteligencia y sueños. Lucía la observaba crecer con una mezcla de orgullo y nostalgia, viendo en su hija no solo el reflejo de Fernando,
sino también su propio viaje de superación. En la escuela, Alba se destacaba. Su interés por la historia y la literatura, claramente heredado de sus padres, la llevaba a proyectos cada vez más ambiciosos. En un concurso de redacción nacional, escribió una historia sobre amor y resiliencia, inspirada en la historia de sus padres. «Mi tema será sobre cómo el amor puede transformar vidas», le dijo a Lucía, mostrándole el borrador de su texto. «Sobre cómo mi padre, un hombre que había perdido la esperanza, encontró una nueva vida a tu lado». Lucía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Fernando seguía vivo en cada palabra, en cada recuerdo que Alba cultivaba. El coronel Jiménez, ahora un anciano, seguía siendo una figura importante en sus vidas. Sus visitas a la mansión eran momentos de reconexión con el pasado, de escuchar historias sobre Fernando que Alba adoraba. «Tu padre», decía en una de esas tardes, «era más que un militar. Era un hombre de principios, de amor profundo». Alba absorbía cada palabra, cada recuerdo, como si estuviera construyendo un mosaico de la vida de Fernando. Una mañana, mientras organizaban algunos objetos antiguos de Fernando, Alba encontró una caja misteriosa en el fondo del armario del estudio. Lucía, a su lado, sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Puedo abrirla?», preguntó Alba, su mirada llena de curiosidad. Lucía dudó por un momento. Dentro de esa caja había secretos que habían sido cuidadosamente guardados durante años. Documentos sobre la adopción de Alba, detalles de su pasado que habían acordado revelar solo cuando ella estuviera lista. «Sí», respondió Lucía finalmente, «es hora de que conozcas tu historia completa». Juntas, madre e hija, abrieron la caja. Había documentos, fotografías, cartas. La historia de Alba antes de llegar a la familia Martínez comenzó a desvelarse. Descubrieron que su madre biológica era una joven que había enfrentado circunstancias difíciles, incapaz de criar a su hija. Pero cada documento, cada papel, estaba marcado por amor. El amor de una madre que había hecho el mayor sacrificio posible por su hija. «Ella te amaba», dijo Lucía tomando la mano de Alba. «Cada decisión fue tomada pensando en tu bienestar». Alba lloró, no de tristeza, sino de una profunda comprensión. Su mundo no se había reducido con esta revelación, sino que se había expandido. Ahora entendía el amor en sus múltiples formas. En la universidad, Alba decidió estudiar Derecho, con un enfoque en los derechos humanos. «Quiero ayudar a personas que, como mi madre biológica, necesitan apoyo», le explicó a Lucía. Lucía veía en Alba el legado vivo de Fernando, su compasión, su fuerza, su capacidad de transformar desafíos en oportunidades. En el 20º cumpleaños de Alba hicieron algo especial. Visitaron la tumba de Fernando, llevando las rosas que tanto amaba. Lucía contó historias, Alba compartió sus logros. «Papá», dijo Alba, mirando al cielo, «estoy siguiendo tu ejemplo, luchando no con armas, sino con amor y comprensión». Por la noche, de regreso a la mansión, Lucía abrazó a Alba. La casa seguía siendo un hogar, un testimonio de una historia de amor que trascendía generaciones. «Tu padre estaría orgulloso», susurró Lucía. Alba sonrió. «Lo sé, mamá. Siempre lo supe».